Dios te bendiga y te guarde, hermano. Vamos a compartir la palabra del Señor y te invito a que abramos nuestras Biblias en Marcos 12:28 y dice la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este es el orden establecido por Jesús de los 10 mandamientos. Si no obedecemos a algo tan sencillo, a esta orden divina, vamos a tener problemas, porque los otros son importantes, pero Él está diciendo aquí que el primero, el más importante de todos es el amar a Dios con todo nuestro. Primero aclara que Dios es uno, que no hay dioses. Los otros son falsos, no existen, solo hay un Dios verdadero. Y Él dice que lo primero que nosotros tenemos que hacer es amarlo a Él. Si no respetamos ese orden divino, vamos a fallar. Yo no puedo, por ejemplo, guardar el sábado, obedecer en los otros mandamientos, si no tengo en mi corazón amar a Dios con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente, como quien dice, con todo, ¿verdad? Así es de que no lo digo yo, es el orden divino. Yo no voy a amar, no voy a poder amar a mi prójimo, a mi hermano, si no cumplo primero, ¿no? Ese fue el error del joven rico. El joven rico dijo que todo lo había guardado, pero el más importante no lo había guardado: el amar a Dios, porque lo que amaba era el dinero. En su corazón no estaba el mandamiento más importante de la ley, sino que estaban otros ídolos que tristemente no toman el control, y eso es primero. Así es de que bien claro el Señor aquí lo dice, ¿no? En el corazón nuestro tiene que estar en primer lugar Él, ¿no? Por eso es que este es el orden. No puede estar, como quien dice, en el tope de mi lista de prioridades. Debe de estar el primer mandamiento, el más importante, ¿no? No lo digo yo, lo dice el Señor, y no hay nada que lo pueda sustituir. Por eso dice la Biblia que el que ama más a padre, a madre, a hijos, esposas, y pongámosle ahí las demás cosas de este mundo, no es digno de mí. Porque este es el fracaso del ser humano, ¿no? Que ignoramos el orden de la ley de Dios. ¿Y por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos problemas? Sencillamente no ignoramos la santa ley de Dios. Y siguiendo con el mismo perfil, en el libro de Juan, mira aquí lo que encontramos también, ¿no? Palabras también de Jesús. Es interesante, dice aquí: un mandamiento, dijo Él, nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis, dice, amor los unos con los otros. Sabemos que 2 tablas son las que Dios le entregó a Moisés, y por ende
para que se lo diera al pueblo. Es la ley de Dios, no la ley de Moisés, que así lo dijo Moisés. 2 tablas en donde Jesús la simplificó en el texto de Marcos que acabamos de leer, que tiene que ver la primera tabla en mi relación directa con mi Creador, el único Dios verdadero, y ahora mi relación con el prójimo. Entonces aquí el Señor lo dice, ¿no? Es la explicación, digamos, de la segunda tabla. Un mandamiento nuevo os doy, dijo él, que nos amemos los unos a los otros. Realmente no era nuevo lo que él estaba dando, porque en Levítico 19:18 el Señor ya lo dice ahí. Nuevo en el aspecto de que ya ese amor a mi prójimo, a mi hermano, tiene que ser como Él los amó. Y cómo fue el amor de Jesús con sus discípulos y con nosotros. Dice que los amó, dice la Biblia, hasta el fin. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, vemos ese amor, esa máxima expresión del amor, vemos ese amor incondicional, ese amor ágape de realmente de dar la vida por nosotros y siendo nosotros enemigos de Él. Ese es el amor, o sea, así quiere el Señor que nosotros amemos. Y si vamos a la Biblia, vemos que Jesús a sus discípulos por amor, Él los atendió, Él suplía sus necesidades. Es increíble, o sea, un amor incondicional, un amor realmente, no como tristemente tenemos en nuestra mente, no carnal. Ese no es amor, porque yo estoy hablando de ese amor de un Dios santo, ¿no? De un Dios que el amor, una palabra hebrea, el amor ágape, ¿no? El amor de Dios, porque realmente esa es la definición de Dios, es amor, dice la Biblia. Y aquí dice que en esto, dijo el Señor, os conoceréis que son mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. No, esta es la marca distintiva realmente de un discípulo. Dice, en esto conocerán todos, dice, que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No nos vamos a conocer como hijos de Dios, como discípulos de Dios, porque nos alimentamos bien, porque guardamos el sábado. No. Aquí dice claramente, en que nos amemos los unos a los otros. Hermano, hoy realmente Dios nos va a hablar y nos vamos a dar cuenta que esto que Dios nos está pidiendo, Él mismo lo provee. Yo lo que tengo que hacer es ir a la fuente del amor, ¿no? A suplicarle que quite de mi corazón esa amargura, ese rencor, eso que siento con mi hermano, porque ¿de qué sirve que yo esté sentado en la iglesia ofrendando, estudiando la Biblia y orando y sintiendo algo con un hermano? Realmente estoy perdido, estoy mal. En mi lista de prioridades, hermano, tiene que estar esto que estamos leyendo, ¿no? No puede, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a fracasar, ¿no? Así es de que el mandamiento nuevo era que amáramos como Él, como Jesús amó a sus discípulos, ¿no? Encontramos, hermano, una paciencia, perdonándolos, porque ¿quiénes eran antes los discípulos, no? Es increíble cómo por amor Jesús lo hizo, y así quiere Él que lo sigamos, que no lo sigamos por miedo, no. Y mira aquí, siguiendo en lo que respecta a la segunda tabla, ¿no? Dice aquí el discípulo que la Biblia llama el discípulo del amor, el apóstol Juan. Dice aquí, voy a leer el 10, primera de Juan 1:10. Si decimos, dice, vamos a leer mejor desde el 9, dice aquí, vamos a leer 2. El que dice que está en luz,
y aborrece a su hermano, está, dice, todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en luz no hay tropiezo. Pero el que aborrece, dice, a su hermano, no está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y en tinieblas no sabe a dónde. Ya porque las tinieblas, dice, le han cegado los ojos. Hermano, el que no ama a su hermano, dice aquí, está en tinieblas. Pero el que ama al hermano está en luz. No lo digo yo, dice aquí. Pero yo realmente medito y digo yo, ¿quién era Juan antes para que hoy escriba, ¿no?, esta gran verdad? Realmente él lo vivió. La Biblia enseña que, dice que Santiago y Juan eran hijos del trueno, ¿no? Mecha corta, hijos del diablo, la traducción. O sea, un genio tremendo. O sea, qué amor podía haber en ellos. Y es increíble, ¿no? Esta es la esperanza, ¿no? El ejemplo que la Biblia nos da. ¿Cómo fue que ocurrió ese cambio en Juan? Que hoy lo reconocemos como el discípulo del amor, y sí, habla muy claro acerca de sus cartas del amor. Y bueno, es sencillo, ¿no? Él realmente se sometió su voluntad al Señor, ¿no? Pasó tiempo con Él y le permitió al Señor que obrara esos cambios, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que no ame, que está en tinieblas. Puede un corazón lleno de odio, rencor, envidia, egoísmo, cólera, sin paciencia. Dios puede, si tú le permites y si yo le permito, perdón, darnos ese amor como lo hizo con Juan, ¿no? Así es de que siguiendo, el apóstol sigue, ¿no? Y realmente nos da con todo, como dicen, ¿no? Mira aquí lo que escribió, siguiendo en Primera de Juan 3:15. Todo aquel, escribió, inspirado por el Espíritu Santo, Juan, todo aquel, dice, que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis, dice, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto, dice, hemos conocido el amor en que Él puso, dice, su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea que a eso se refería Jesús cuando dijo que un mandamiento nuevo. ¿Cómo nos amó Jesús? A tal grado que dio la vida por nosotros. Entonces, eso es lo que Dios nos pide. ¿Será que se puede? Claro que sí. Hoy vas a escuchar tú de la palabra de Dios que sí se puede. Y sigue el apóstol y dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermano, es una bofetada para nosotros que todavía no hemos alcanzado ese amor que Dios quiere darnos, porque dice la Biblia claramente en Romanos 5:5 que ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Entonces, no de palabras, no de lengua, no de boca, perdón, de hechos. Porque dice la Biblia que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los justos ante Dios. Entonces, hermano, yo pues es la esperanza, ¿no? Acuérdate quién era Juan para que hoy escriba eso. Entonces, semejante transformación solamente Dios la puede hacer, ¿no?
haciendo que es triste, ¿no? Que a veces saliendo de la iglesia y vamos molestos con otros hermanos. Yo pues tengo testimonios que me constan, pero no quiero hablar de eso. Quiero que Dios hable mejor, ¿no? Cosas negativas en este momento. Entonces, realmente la pregunta es, ¿cómo yo puedo, o qué significa, mejor dicho, que yo ame a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón y con toda mi mente? Bueno, significa que Dios va a tomar, va a ser el deleite, ¿no? Va a ser realmente Dios, va a estar en primer lugar, va a ser mi gozo, ¿no? Realmente Dios va a ser mi gran tesoro, ¿no? O sea, es algo grande que Dios puede hacer en nosotros, ¿no? Ya cuando realmente las cosas de este mundo van a pasar en un segundo, tercer lugar y ya yo voy a deleitarme en la presencia del Señor, ¿no? Que Dios va a ser mi tesoro, mi único tesoro, ¿no? Porque de la Biblia dice que donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Y si mi tesoro es Dios, ahí va a estar mi corazón. Por eso es que Dios quiere que nos sometamos y que entreguemos todo. Y Él dice que no son sacrificios lo que Él pide. Él lo que nos pide es que nosotros nos entreguemos como sacrificio santo, agradable a Dios, que debe ser nuestro culto racional, ¿no? Entonces, otra manera que la Biblia dice como una demostración para yo saber si yo ya amo a Dios, porque realmente pues el sentir hasta del nivel cristiano, pues todos decimos amar a Dios, ¿no? Y hay otra marca que lo identifica, si es cierto, ¿no? Dice que si me amáis, dice, obedecer, guardar mis mandamientos. Y también en Juan 14:23 dice, el que me ama, dice, mi palabra, la Biblia, ya todo, guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y el versículo 24 dice, el que no me ama, o sea, da a entender que no le importa, no va a obedecer. Entonces, esa es una manera de poder yo saber si realmente yo amo al Señor, si estoy guardando su palabra, ¿no? Porque es increíble, ¿no? Lo que Dios nos ofrece y nos da al obedecer. Dice que el que me ama, dijo, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos. Así enseña la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es increíble, hermano. Esa es la misma presencia de Dios. O sea, esa es la clave para que yo pueda tener temor, para que yo pueda realmente amarle, porque la presencia en Él, o sea que el recurso ya Dios ya lo dio, ya nos lo dio de su Espíritu, al guardar su palabra, ¿no? Porque yo puedo entristecer al Espíritu, puedo contristarlo, irse, es una persona. Pues no me quieren, me voy, ¿verdad? No va a estar a la fuerza. Entonces, pero qué bendición, ¿no? Que vendremos a Él y haremos morada, a vivir con nosotros. Ahí van a ser el temor y voy yo a vivir esa gran realidad, ¿no? Que la presencia de Dios está en mí y que los ojos de Dios me ven. Imagínate, si Dios está con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Eso fue lo que los grandes hombres de Dios en la Biblia anhelaban, ¿no? Anhelaban el hecho de a tal grado, como dijo Moisés, yo te quiero ver, muéstrame tu gloria, ¿verdad? Si tu presencia no ha de ir conmigo, pues no me saques de aquí. Eso es la presencia. Pero bueno, otro día vamos a predicar acerca de la presencia de Dios en nosotros. Siguiendo, hermano, con el mismo perfil, aunque Jesús nos llama a no solo amar a mis hermanos, sino que también amar, dice, hasta vuestros enemigos, y ahí la cosa se pone un poco más seria, ¿no?
pero también eso es lo que Dios quiere, ¿no? Jesús dijo, oíste, dijo que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo, a tu enemigo. Pero yo, dijo, os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos, dice, de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¡Wow! Así quiere Dios que amemos, ¿no? Podemos, Dios es tan poderoso que puede que nosotros estemos en paz, dice la Biblia, hasta con nuestros enemigos. Bueno, Jesús en el Sermón del Monte, lo que acabamos de leer, él lo que hace es explicando ya los 10 mandamientos, ¿no? Entonces no se sale aquí del contexto de lo que Dios está pidiendo, ¿no? Y siguiendo más adelante en el libro de Romanos, encontramos que el apóstol Pablo leímos de Jesús, hemos leído de Juan, hoy vamos a leer a Pablo, ¿no? Porque todos los escritores bíblicos no digamos como hoy se hablaron por teléfono o un fax o texto, vamos a hablar de esto, no, eso es lo lindo de la Biblia, ¿no? Que en todas las partes, en los continentes donde se escribió, el Espíritu los guió, los inspiró y concuerdan, ¿no? Con lo que uno, no se contradicen. Así es de que es una de las razones por las cuales yo creo en la Biblia, ¿no? Es increíble. Y aquí el apóstol Pablo dice en Romanos 13:8, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, dice, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Wow, hermano, esta es la clave, ¿no? Por eso es que yo dije que vale de nada que yo esté en la iglesia obedeciendo todo lo que ahí me dicen que haga, si yo siento algo con un hermano, ¿no? O por un enemigo, o por un hermano o de sangre. Vemos hoy hijos contra los padres, odiándose hermanos de sangre. Hermanos, si algo así ocurre, Dios te está hablando. Y Dios espera que vayas a la presencia de Él, ¿no? Él es un Dios que lo que quiere es borrar nuestro pecado. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará, pero el que él confiese y se aparta alcanzará misericordia. Él quiere que nosotros primeramente vayamos en arrepentimiento y fe, y Él nos va a perdonar. Él ha prometido y limpia. O sea, dice que solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y después yo puedo decirle, ¿no?, que me dé de su amor para amar a la persona, ¿no? Y díselo, dale el nombre. Señor, quita de mí esto. O sea que en pocas palabras yo tengo que, porque eso es lo que hace la ley. Eso es lo lindo de la ley. O sea, yo tengo que entender que sin la ley de Dios yo no voy a poder realmente vivir los beneficios de la gracia. Porque la ley hace su trabajo, cumple su propósito, ¿no? La ley me muestra el pecado y es el ayo que me lleva a Cristo, ¿no? Porque solo Él puede borrar mi maldad. Ya cuando la Biblia, ahorita la ley de Dios nos está sacando los trapos al sol,
no nos condena el Señor, ¿no? Porque la ley sí me condena, pero me dice, vea, el Señor, Él sí puede ayudarte. Entonces es lo que estoy haciendo. Y en pocas palabras, agarremos el teléfono o vayamos en persona a la persona que hemos ofendido o que sentimos ya después de haber orado, y el Señor va a quitar ese odio, porque no podemos, o sea, hermano, si no amamos, oye, lo que estoy leyendo no es palabra mía, o sea, estoy perdido. Es grave el asunto, ¿no? Así es de que dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley, dice, es el amor. Y yo no puedo saltarme el orden. Ya sabemos que el primer mandamiento ya lo dije. Ya lo dijo el Señor. Si yo trato de obedecer solo la segunda, no voy a poder. O sea, yo voy a cumplir, amar a mi prójimo, porque la relación que yo tenga con Dios va a establecer la relación con mi prójimo. Primero, ese es lo primero. Si nos salteamos el orden, porque para uno yo he visto pastores que le dan más énfasis al sábado. Y está mal, porque el orden, Jesús lo dijo. El primer mandamiento, el principal, el más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Cuando ya eso ocurre, lo demás es fácil. Así es de que eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí, ¿no? Bueno, ese es el perfil, ¿no?, que aquí encontramos, ¿no? Y vemos que claramente, ¿no?, dice la Biblia que el amor ya de Dios ha sido derramado, o sea que ya Él proveyó. Y dice ahí Romanos 5:5, si quieres te lo leo, porque ha sido derramado por el Espíritu Santo, porque el amor es un fruto de lo que estoy hablando, es un fruto del Espíritu Santo. Y dice aquí, y la esperanza no avergüenza, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo recibimos ese Espíritu Santo? La bendición esa grande, ¿no? Ya sabemos, dice que habiendo oído la palabra de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13. Y también sabemos que claramente, ¿no?, cuando nos bautizamos. Si todavía no lo has entristecido al Espíritu Santo, hermano, hoy es el día, ¿no?, de volver al Señor, de arrepentirnos, ¿no? Y como dije, no hay que ir a la fuente del amor para que nos dé amor, ¿no? Porque si no estamos perdidos. O sea que cuando dice que el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones por el Espíritu, claramente no sabemos que el Espíritu Santo es el que da el amor, ¿no? El amor es un fruto del Espíritu, y sabemos que los frutos del Espíritu tenemos que cultivarlos, tenemos que trabajarlos, ¿no? Cuando, en pocas palabras, los tengo que desarrollar, ¿verdad? Un ejemplo vago en el hogar, ¿no? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, amar más y más y más, ¿no? Cuando yo sirvo a mi esposa, a mis hijas, así es como yo estoy cultivando, estoy desarrollando el amor, ¿no? Entonces, agarra el teléfono o lo que quiera y empieza, ¿no?, a cultivar para que Dios ponga ese amor que tanto necesitamos. Entonces, el recurso ya el Señor lo dio, ¿no? Sabemos que si hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo, porque los dones los recibimos directamente de Dios, pero el fruto nosotros tenemos que desarrollarlo. A todo Dios nos da una medida de fe, por ejemplo, ¿no? Pero no, yo puedo desarrollar más fe. Bueno, entonces, hermano, hay esperanza, ¿no? Dice también la Biblia que no son porque yo lo que estoy predicando es de ser hacedor de la ley de Dios, ¿no?, de los 10 mandamientos, no solo un oidor, porque así dice la Biblia, ¿no? Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Por eso es que estamos hablando esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente la función de la ley? Bueno, la ley tiene su propósito, y como dije, ¿no?, lo voy a leer, aquí lo tengo preparado.
Dice la Biblia en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley, hermano, no la podemos ignorar, por eso este mundo está como está, ¿no? Y también hay otro texto en el libro de Gálatas 5:24 que nos dice también cuál es el propósito de la ley, porque no es un medio de salvación, ya sabemos que quien salva es Cristo, ¿no? Y dice aquí, y vestido de nuevo hombre, por lo cual dice, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿no? Ese es el propósito de la ley. Y el versículo 19 aquí de Romanos 3 dice, pero sabemos, dice, que todos los que por la ley dice a los que están bajo la ley, para que todo boca se cierre y todo mundo quede bajo el justo juicio de Dios, hermano. ¿Cuándo es que una persona está bajo la ley? Porque también a nosotros nos dicen que estamos bajo la ley, que eso ya no. No estamos bajo la ley. El que está bajo la ley según la Biblia es el que está en pecado, porque la ley te condena. Así es de que estar bajo la ley es eso, ¿no? Estar en pecado, estar bajo pecado. Bueno, entonces, ¿cuál sería, digamos, como quien dice, la clave? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo puedo yo amar a Dios, al prójimo? Amar a Dios con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi mente. Y aquí está lo lindo, ¿no? En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos da una de las respuestas, ¿no? Porque vemos que Dios jamás nos va a pedir o nos va a exigir algo sabiendo que nosotros no podemos, ¿no? El Dios que nosotros tenemos nos ama tanto que como sabe que Él provee los recursos, por eso quiere que lo amemos. No es un capricho. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a amar yo? Bueno, hermano, yo soy creación de Él. Yo he sido, de ahí salí. He sido creado a la imagen y semejanza de Él. Él es soberano, Él es el que me sustenta. Si Él me quita el espíritu, el soplo de vida, yo me muero inmediatamente. Él es soberano. Él es el sustentador. Él provee todo. Él alimenta hasta las aves del campo. Entonces, por eso, hermano, y porque también, porque yo estaba perdido y Él entregó lo más valioso del cielo a su Hijo amado, quien murió por mis pecados. Entonces, como quien dice, ¿cómo no lo voy a amar? Si la gente homenajea y dice un samaritano que le salvó la vida, o la casa, los bomberos, la policía, y quedan agradecidos, y que pues ellos siempre, si no se arrepienten, van a perecer, pero nosotros no. El que entregó la vida por mí me dio salvación y vida eterna. Entonces, ¿cómo no lo voy a amar? O sea, es absurdo. Y dice aquí la Biblia, como quien dice, ¿no? La clave para poder yo amar al Señor con todo mi corazón. Ya leímos que es el Espíritu Santo que derramó ya el amor de Dios en nuestro corazón, ¿no? Entonces dice aquí la Biblia, porque toda la ley, dice en el libro de Gálatas, en esta sola palabra se cumple. Amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ya dije que no puedo yo cumplir de amar a mi prójimo, al menos que tenga ya el orden de amar a Dios primero. Amando a Dios primero puedo yo amar a mi prójimo. Pero si os mordéis, dice, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, y esta es la clave, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermano, esa es la clave para todo. Ya el recurso Dios nos lo dio, ya nos dio de su Espíritu Santo.
Al guardar su palabra dice que ellos tres van a venir a morar en mí. ¿Cómo no voy a amar yo así? Entonces, lo que falta es que yo, este pecador, me rinda ante su presencia y le suplique que me circuncide el corazón, ¿no? Que me cambie, que me purifique mi corazón de piedra, que me quite el odio, ¿no? Entonces, cuando yo le cedo el derecho ya al Espíritu que gobierne mi vida, que guíe y que quite todas esas impurezas, hermano, vamos a ver una luz, ¿no? Vamos a poder amar a Dios con todas nuestras fuerzas, porque el amor es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? Entonces está claro, ¿no? Pidámosle, ¿no? Al Señor, porque el que anda en el Espíritu no anda en tinieblas. El Espíritu da órdenes claras, específicas. El Espíritu te guía. No vas a andar en confusión. Entonces vas a poder a realmente amar como Dios quiere, ¿no? Y vamos a tener así realmente a Dios en primer lugar. Porque la Biblia dice claramente, Filipenses 2:13, no, porque Dios, dice, es el que produce en vosotros así el querer por su buena voluntad. Y a Moisés dice, tendré misericordia de quien yo quiera y me acordaré de que, o sea, Dios es soberano. Entonces, en pocas palabras, lo que Dios me pide o que la ley me exige es otorgado a través de Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y desde el Antiguo Testamento, hermano, encontramos nosotros a Dios, ¿no? Queriendo hacer estos cambios. Porque Él sabe que yo no puedo. Por eso fue el fracaso de los fariseos, de los judíos, ¿no? Que ellos querían realmente que a través de su obediencia propia, perfecta, estar bien con Dios. Y fue imposible. Fueron, dice, tras una ley y fracasaron. Y los que iban por fe lo lograron. Así es de que esos somos, hermanos. Esa es lo lindo de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ir al libro de Deuteronomio. Y mira aquí lo que encontramos, ¿no? Deuteronomio 36. Como dije, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, porque lo que leímos primeramente que Jesús dijo en el libro de Marcos, Él lo trajo de Levítico. Lo que leímos también de Juan, que lo que dijo, lo sacó de Deuteronomio, ¿no? O sea, Él no vino a abrogar la ley o los profetas, la vino a cumplir, ¿no? Y Él sabía su palabra, ¿no? Mis palabras que yo digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me las ha dado. Y escribió aquí en el libro de Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová, tu Dios, dice, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová. Hermano, Dios lo produce, como dice Filipenses, ¿no? ¿Para qué nos va a circuncidar el corazón? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Quién lo hace? Firma Dios. Mira qué texto más maravilloso. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que vivas. ¿Quién lo hace? El Señor. Entonces Ezequiel también no tiene el mismo pensamiento, ¿no? El Espíritu Santo inspirándolos a escribir lo mismo. Dice aquí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis, dice, limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos
y los pongas por obra. Lo mismo. Hermano, hay esperanza. Dios es el único que puede quitar ese odio que yo siento con mi hermano y darme ese amor, porque tenemos el ejemplo, ¿no?, en Juan, del trueno, un genio del demonio, y el Señor lo cambió, ¿no? Hay esperanzas, no más que pues depende de mí, ¿no? Que Dios te bendiga. Esta es la